Vamos a hacer una oración. Amado Jesús, nos ponemos en tus manos y en tu grande misericordia bendice nuestras vidas. Señor Jesús, tu palabra dice, Señor amado, que aquel que viene a ti, Señor, tú no le echas fuera. Señor amado, te pedimos que tu Espíritu Santo tome el control de esta reunión y que no solamente bendiga a todos los que estamos aquí presentes, sino que también bendigas a todos los que han de escuchar esta enseñanza en alguna otra congregación o algún medio digital. Señor, bendice sus vidas, Señor. Bendícenos a todos, Señor amado, pues nos hemos reunido porque necesitamos de ti, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús y bendícenos a todos. Amén, Jesús. Amén. Muy bien, estamos por culminar nuestro ciclo que hemos titulado El Reino de los Cielos. A manera de pregunta hemos estado compartiendo en nuestros últimos estudios cómo ser parte del reino de Dios. Y la respuesta es arrepintiéndote de todo corazón. De eso se trata esta enseñanza, arrepintiéndote de todo corazón, tercera parte. Y vamos a tener un breve recordatorio muy sencillo de lo que compartíamos la semana pasada. Vimos que Dios manda a arrepentirse para ser parte del reino de Dios. Amados, si alguien no se arrepiente de todos sus pecados, si alguien no se aparta de su mala manera de vivir, no puede ser parte del reino de Dios. No puede ser realmente un cristiano, una cristiana la persona. No puede ser parte del reino de Dios. Lo estuvimos compartiendo en ese tema la semana pasada. Entonces, también vimos que el arrepentimiento que Dios manda tiene que ver con un abandono del pecado internamente y externamente. O sea, hay gente que se puede arrepentir de sus pecados externamente. Amados, no solamente hay que arrepentirse externamente, hay que arrepentirse internamente. Los líderes de aquella época de nuestro Señor Jesucristo, pues realmente tenían un arrepentimiento externo, pero en su corazón había todavía maldad, en su corazón había una práctica de pecado. Pero también hay gente que no se arrepiente de las dos maneras, o sea, todavía en su corazón está la maldad, ama su pecado y por ende externamente se refleja que la persona le gusta el pecado, porque lo está practicando. Bueno, Dios manda un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento que Dios manda, repito, tiene que ver con un abandono del pecado internamente y externamente. Vamos a abrir Isaías 55, versículo 7, y con esto terminamos nuestro recordatorio. Dice Isaías 55, 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. La palabra vuélvase, arrepiéntase para con Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, ¿qué nos deja ver la primera parte de Isaías 55, 7? Deje el impío su camino. Y la palabra dejar es que abandones todo tipo de pecado. La mentira, el enojo, la borrachera, la lujuria, la hipocresía, cualquier tipo de pecado. Eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. Deje el impío su camino, arrepiéntase, y el hombre inicuo sus pensamientos. No solamente es un abandono del pecado externamente, sino también internamente. ¿De qué sirve que la gente se aparte de la inmoralidad externamente si internamente codicia a las mujeres o codicia a los hombres, dado el caso de las mujeres? Amados, Dios pide un arrepentimiento de corazón. Isaías 55, 7 dice que hay que arrepentirse internamente y externamente. Hay que abandonar el pecado internamente y externamente. Alguien que ama su pecado se va a ver en su práctica de pecar, porque ama su pecado. Hay gente que ama su pecado, se deleita en su pecado, no está arrepentida tal persona. Entonces Dios quiere un arrepentimiento real y sincero. Pasemos a nuestro estudio del día de hoy. ¿Cómo ser parte del reino de Dios? Arrepintiéndote de todo corazón, tercera parte. Vamos a volver a tomar este punto.
Amados, hay que tener cuidado con el falso arrepentimiento. Si Juan el Bautista no bautizó a personas por no tener frutos dignos de arrepentimiento, Juan el Bautista, todos hemos leído la Biblia, que se acercaron a él líderes, personas que querían ser bautizados, y Juan no los bautizó. ¿Por qué no los bautizó Juan? Porque no estaban arrepentidos de sus pecados. Si Juan no les permitió ser bautizados, imagínate el Dios de los cielos, ¿cómo va a permitir que una persona entre al reino de los cielos? En su maldad, en sus pecados, en su rebeldía. Entonces, mucho menos podrá ser parte del reino de Dios si no están arrepentidos de verdad las personas. Repito, si alguien quiere ser parte del reino de Dios, debe de arrepentirse de todos sus pecados. Pero la Biblia nos enseña que hay personas que han buscado a Dios con un arrepentimiento, pero no verdadero. Si la Biblia nos dice que hay personas que han tenido falsos arrepentimientos, es importante que el día de hoy toquemos este punto. ¿Para qué? Para ver que el arrepentimiento que tú has tenido sea bíblico, sea verdadero, para que tú seas parte del reino de Dios. Yo sé que a veces se puede malinterpretar cuando uno no escucha los temas que hemos estado compartiendo desde el inicio. Pueden malinterpretarnos pensando que estamos buscando una salvación por obras, y la salvación no se obtiene a través de las buenas obras. La gente podrá arrepentirse de todo corazón, la gente podrá abandonar el pecado externa e internamente, y no por eso la persona se va a ganar el cielo. No, aunque es importante arrepentirse como Dios manda. ¿Cómo es que la persona obtiene el perdón de sus pecados o puede ser parte del reino de los cielos? Por la gracia de Dios, por la pura misericordia de Dios, porque Dios perdona a un corazón contrito y humillado, a un corazón realmente arrepentido. Pero ¿cómo Dios va a perdonar a alguien que no está arrepentido de sus pecados, que no ha abandonado su mala manera de vivir? Dios no puede perdonar a alguien que no está arrepentido. La religión podrá perdonar a la persona. El pastor podrá decir: tus pecados te son perdonados, ya fueron perdonados. Hay líderes que dicen: tus pecados te son perdonados. ¿A quién me estoy refiriendo? A los curas. Pero también hay pseudos pastores que pueden decir lo mismo. No, amados, el único que tiene la autoridad para perdonar pecados es Dios. Pero ¿a quién va a perdonar Dios los pecados? A alguien que tiene fe y que se ha arrepentido de todo corazón. Entonces es muy importante tener un verdadero arrepentimiento y no un falso arrepentimiento. Ok, entonces en el Nuevo Testamento vemos arrepentimientos falsos, y yo me voy a enfocar solamente a uno. Vamos a hablar de Simón el Mago. Todos hemos leído lo que dice en el libro de los Hechos de este personaje. No vamos a leer toda la historia, todos sus pasajes, pero vamos a ver qué nos dice Hechos, capítulo 8, versículo 18. Nos deja ver que Simón el Mago tuvo un falso arrepentimiento. Y fíjate lo que dice el versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Amados, eso es lo que pasa cuando una persona no tiene un corazón arrepentido, de verdad. Su corazón no es recto delante de Dios. Los falsos arrepentimientos es igual a no tener un corazón recto delante de Dios.
Si no está recto, pues entonces el corazón está chueco. Si no está limpio, entonces el corazón está sucio. Entonces, ¿qué le dijo Pedro a Simón? No tienes tu parte ni suerte en este asunto. O sea, no tienes tu parte en el reino de Dios. No tienes tu parte de la iglesia del Señor Jesucristo. No puedes tú ser un cristiano si no estás arrepentido de todo corazón. Y dice el 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque, ¿cómo estaba el corazón de Simón? Dice Pedro, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Alguien que no está arrepentido de verdad, así está como Simón el mago. Está en prisión de maldad. Hay tinieblas en su corazón, no hay luz, hay tinieblas. ¿Por qué? Porque Jesucristo no está en su vida. Amados, así hay muchas personas actualmente como Simón. Hay oscuridad en sus corazones, porque Jesús no está en su vida. Qué triste es que haya vidas de esa manera, llenas de tinieblas, habiendo mucha luz en el Señor Jesucristo. Habiendo mucha luz. Amados, pongamos atención entonces a este tema. Estos pasajes, ¿qué vemos en estos pasajes, en esta lectura? Bueno, vemos que a Felipe le engañó Simón el mago, pues no estaba arrepentido de verdad y hasta ya se había bautizado Simón el mago. ¿Se bautizó Simón el mago? Sí, se bautizó, pero se bautizó con un corazón no arrepentido. Pudo haber engañado a Felipe, y así hay personas que pueden seguir los pasos de Simón el mago, que aparentemente dicen que ya son cristianos, que ya son cristianas, por cuanto ya se arrepintieron, por cuanto ya se bautizaron, pero realmente no se han arrepentido de verdad, porque todavía está algo en su vida. Tinieblas, pecado. ¿A qué pecado me refiero? Puede ser, no sé, la persona puede practicar o hacer diferentes pecados. Puede haber mentira, puede haber hipocresía, puede haber incredulidad, puede haber lujuria, puede haber cualquier tipo de pecado. Entonces vemos nosotros que este Simón el mago había engañado a Felipe. Y si Felipe, lleno del Espíritu Santo, porque era un gran siervo de Dios, fue engañado por una persona llamado Simón el mago, pues imagínate, hoy en día cualquier líder, pues como no conoce el corazón, nosotros como seres humanos no conocemos el corazón más que Dios, pues podemos ser engañados. ¿En qué sentido? En que una persona puede fingir un arrepentimiento, pero realmente no está arrepentida la persona. Por eso es importante ver esta enseñanza, amados, porque Dios quiere que tú te arrepientas de verdad y no que te arrepientas a medias. Los que se arrepienten a medias no pueden ser parte del reino de Dios. Los que se arrepienten a su manera no pueden ser parte del reino de Dios. La gente se debe de arrepentir a la manera de Dios, como Dios manda a los seres humanos. Y ya vimos cómo es que Dios manda que la gente se arrepienta. Ok, entonces Simón le ofreció dinero a los apóstoles para que le dieran poder y así tener una vez más, como antes, el reconocimiento de los hombres y volverlos a engañar. Eso era lo que hacía en la vida pasada, este Simón el mago. Simón el mago, antes de ser bautizado por Felipe, él se dedicaba ¿a qué? A engañar a las personas, con toda su brujería, con toda su adivinación, con todo el espectáculo que él montaba, ¿verdad? En el ocultismo, etcétera, etcétera. Se hacía pasar Simón el mago como alguien grande. Entonces él, en cierta manera, había gente que lo reconocía como una persona importante, porque era un mago. Era un hechicero que realmente hacía cosas que sorprendían a las personas. Pero tuvo un toque de Dios, pero no fue sincero Simón.
El arrepentimiento de Simón no fue sincero. Y tú lo puedes ver cuando el apóstol Pedro puso las manos sobre las personas que habían creído en el Señor Jesucristo y fueron llenos del Espíritu Santo. Y a Simón el mago se le abrieron los ojos de avaricia, de soberbia, de altivez, lo que tú quieras. Y se quedó sorprendido, se quedó atónito. ¿Cómo es posible? Yo quiero ese poder, yo anhelo ese poder. Ve nada más su corazón desviado. Él quería todavía ser alguien. Quería seguir engañando a las personas. Y no se detuvo y le dijo a Pedro, dime cuánto quieres. ¿Cuánto quieres si yo te doy el dinero? Dame a mí ese poder. Qué mal estaba Simón. Qué mal estaba Simón el mago, amados. Pedro inmediatamente lo ubicó y lo reprendió. Todo lo que ya leíamos en Hechos 8. Tu dinero perezca contigo. Y se impactó Simón. ¿Cómo que perezca conmigo? Tuvo temor en cierta manera, ¿verdad? Un cierto temor, pero no un temor para el arrepentimiento, sino para que no le viniera el juicio de Dios a su vida. Así como los escribas y fariseos que tenían temor del mensaje de Juan, pues él estaba bautizando a las personas y ellos han de haber pensado, ¿qué tal si Juan tiene la razón y no nos bautizamos? Nos vamos a condenar, vámonos a bautizar. Y hay gente que se bautiza por temor al juicio. Entonces Simón tuvo un temor de esa manera, como tipo de los fariseos y de los escribas en la época de cuando estaba con vida Juan el Bautista. Entonces, vamos a ver lo que hacía Simón en su vida vieja, fíjate, por decirlo así, vieja, o cuando él se dedicaba al 100% a todas sus maldades que él hacía, ¿verdad? Al ocultismo, etcétera. Fíjate lo que dice Hechos 8, 9 y 10. Fíjate, la Biblia dice lo siguiente. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Él engañaba a la gente. Gente le seguía a él. Así como hoy en día los chamanes, ¿verdad? ¿A poco los chamanes no tienen su gente que le siguen? Que creen en ellos. ¿A quién me refiero con los chamanes? A esos que salen en la radio, que si usted está enfermo, que si aquello o lo otro, hágame una llamada, que le hicieron un mal. Esos son brujos, son simones contemporáneos. ¿Y cuánta gente no cree en ellos? Están engañados. Yo espero que usted no sea uno de ellos, ¿no? Si no, arrepiéntase de su brujería, ¿no? De ocultismo, de ese pecado, porque eso no es correcto. Entonces hay gente que siguen a ese tipo de personas, están engañados. Y las personas someten, los brujos someten a sus súbditos. Y bueno, Simón se hacía pasar por algún grande. Dice el versículo 10, a este oían atentamente todos. O sea, la gente le ponía atención a todo lo que Simón el mago les decía. Desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Fíjate lo que decía la gente de todo lo que Simón el mago hacía. Wow, Dios está con este varón. Ese es alguien divino, ese es alguien espiritual. O sea, Simón los tenía bien engañados. Ese era el pecado que practicaba Simón. Le gustaba el reconocimiento, el halago de la gente. Estaba acostumbrado a estar arriba y no estar abajo. Estaba acostumbrado que la gente lo alabara, no que estuviera hasta atrás. Entonces cuando miró la oportunidad, inmediatamente le dijo a Pedro, ¿cuánto quieres? Dime tú cuánto quieres, dame a mí ese poder. Totalmente estaba mal. No había un corazón arrepentido. No había un corazón arrepentido. Fíjate lo que dice el versículo 11 de Hechos 8. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Eso es lo que hacen los brujos. Engañan a la gente por años, por mucho tiempo. Y ahí están las personas tan engañadas que andan recomendando, te está yendo mal, amigo. No, hombre, mira, conozco una persona muy buena, mira, vea que te haga una limpia. O sea, están engañados. Hay gente que está engañada. Amados, tengan cuidado con el ocultismo. ¿Cuáles limpias? Ni qué nada, ni qué huevo, ni qué cartas, ni qué que tenía en la mano. Eso es pura brujería.
Eso no es correcto delante de Dios. Entonces la gente estaba siendo engañada por Simón el mago. ¿Y qué crees? Este tremendo ya estaba bautizado. Ya lo habían bautizado, pero no estaba arrepentido de verdad. ¡Qué tremendo! Inmediatamente lo ubicaron entonces los apóstoles y lo reprendieron fuertemente. ¿A quién? A Simón el mago, el que no estaba arrepentido de verdad. Aquí lo particular es esto: Simón tuvo la oportunidad de arrepentirse de verdad y ser parte del reino de Dios, pero ¿qué crees? No volvió a aprovechar la oportunidad. Simón el mago con Felipe tuvo la oportunidad de arrepentirse de verdad y no lo hizo. Tuvo una segunda oportunidad con el apóstol Pedro cuando le reprendió y le reconvino a que se arrepintiera de su pecado. ¿Y qué crees? No lo aprovechó. ¿No se arrepintió Simón el mago? Así está pasando actualmente en estos tiempos. Hay personas que saben que Dios manda que se arrepientan y ¿qué crees? No se arrepienten. Siguen en su mala manera de vivir. Dios dice, deja de robar y la persona sigue robando. Dios manda, deja de emborracharte y la persona se sigue emborrachando. Dios dice, deja la codicia y la persona sigue de codicioso. Deja el adulterio y la persona sigue de adúltero. Eso sí, pero los domingos tú los puedes ver en las iglesias, en las congregaciones, con su Biblia. Eso sí, oran, alaban, pero no se han arrepentido de verdad. No se han arrepentido de verdad. Amados, Simón el mago, quiero decirte, tuvo una oportunidad y no la aprovechó. No se arrepintió Simón el mago. Él dejó ir esa preciosa oportunidad de arrepentirse. ¿Por qué te digo? A Simón el mago, ¿qué le mandó Pedro? ¿Qué le instruyó? Se le instruyó que rogara a Dios. Y yo pregunto, ¿eso fue lo que hizo Simón el mago? ¿Rogó a Dios? No rogó a Dios. Pedro le dijo, ruega a Dios. Y no vemos que haya rogado. Más bien le dijo a Pedro, no, que no me acontezca eso. No hagas. Él sabía lo que era la maldición porque él era brujo. Y no porque Pedro lo haya maldecido, ¿no? Sino que Pedro le dio una advertencia, pero él lo tomó como si fuera una maldición. ¿Qué hacen los brujos? No, es que ese brujo te maldijo. No, es que aquel. No, es que ese es blanco, ese es rojo, negro, lo que tú quieras. Están bien mal de la cabeza esos brujos. Tienen engañados esos demonios. Entonces, ¿qué es lo que vemos? No rogó a Dios, no hizo caso. Solamente quería él escapar, como los fariseos, de la ira venidera. Vamos a ver lo que dice Hechos 8:24, veamos el fundamento bíblico de este punto que te estoy diciendo. Pedro, ¿qué le dijo a Simón? Respondiendo entonces Simón dijo, ¿qué le dijo Simón a Pedro? Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. O sea, a él le importaba que lo que Pedro había dicho sobre él, lo que venía sobre él, no le llegara. Le importaba más eso que arrepentirse de verdad, de todo corazón. Amados, Simón el mago no se arrepintió teniendo una oportunidad más de haberlo hecho, por boca del apóstol Pedro. ¿Sabes qué dice la historia? Veamos este dato histórico importante de Simón el mago. Esto ya no lo dice la Biblia, sino lo dice la historia. ¿Qué dice la historia? ¿Qué dice Ireneo, un hombre de Dios, un padre apostólico? ¿Qué dice Ireneo? Un cristiano del segundo siglo comentó que Simón, en este caso Ireneo, se volvió fuertemente, Simón se volvió fuertemente al estudio de las artes mágicas para asombrar y enseñorearse una vez más de las personas. Y fue glorificado por sus adeptos, que engañó como si fuera un dios. Y enseñó
que él apareció, ojo, fíjate nada más, o sea, no solamente ya se quedó con la brujería y toda la magia, etcétera. Fíjate lo que él también empezó a enseñar. Y enseñó que él apareció a los judíos como hijo y descendió a Samaria como el padre. Este Simón, que aparentaba un arrepentimiento y que tuvo la oportunidad de arrepentirse, se volvió un tremendo hereje, pues se hacía llamar Dios. Increíble lo que pasó con Simón el mago. Amados, se endureció esta persona y se hizo un hereje, se hizo un brujo a más no poder. Qué tremendo es el engaño, qué tremendo es cuando las personas no se arrepienten de su maldad. Yo no digo que te vaya a pasar a ti lo mismo, pero eso le pasó a Simón el mago. Acuérdate del pasaje que leíamos la semana pasada, que hay gente que endurece su corazón, que no se quiere arrepentir de su pecado. Y por tu dureza, dice la Biblia en Romanos, y por tu corazón no arrepentido, ¿qué dice la Biblia? Atesoras ira para el día de la ira. Hermanos y amigos, que Dios nos libre de tener un falso arrepentimiento. El arrepentimiento que Dios pide es un arrepentimiento real, verdadero. El verdadero arrepentimiento tiene que ver con un abandono del pecado a un 100%. Repito, el verdadero arrepentimiento que le muestra una persona para Dios tiene que ver con un abandono del pecado a un 100%. Debe de ser sincero y con todo tu corazón. Amados, Dios pide un arrepentimiento, un abandono del pecado de un 100%. Hay gente que abandona sus pecados no al 100% y piensan que por eso están ya arrepentidos. Ejemplo, hay personas que hacían 100% pecado en su vida y han abandonado un 90% todos sus pecados. Ejemplo, antes las personas eran rateras, pues ya no roban. Antes eran borrachas, pues ya no se embriagan. Antes eran adúlteros, pues ya dejaron el adulterio. Y así han estado dejando de hacer pecados. Y ya por eso las personas se sienten bien. No, pues ya estoy bien, ya estoy arrepentido. Además van a una iglesia, además van a tal congregación, a tal templo. Además pues ya tienen un cargo en la iglesia, oran, leen la Biblia. Y pues ya no son tan pecadores. Antes las personas asesinaban, pues ahora ya no asesinan. Antes las personas eran peleoneros y ahora ya no son peleoneros. Y por eso piensan, porque dejaron pecados escandalosos, que ya están arrepentidos al 100%. Amado, no es así. ¿Por qué te digo? Porque todos aquellos que han abandonado sus pecados escandalosos siguen haciendo ciertos pecados. Como por ejemplo, hay celos en su corazón, hay envidias, hay soberbia, hay orgullo. Sí, ya no hay pecados escandalosos, pero sí hay pecados aún todavía que la gente tiene en su corazón. Hay amargura, no quieren perdonar. No quieren perdonar. Y así pudiera yo darte más ejemplos. Amados, el arrepentimiento verdadero tiene que ver con abandonar 100% el pecado. Si no, ¿de qué está arrepentida la gente? A ver, te voy a dar un ejemplo, otro ejemplo. Tú sabes que hay gente que mata, ¿verdad? Ya en su corazón tan endurecido que no le duele ya matar a una persona, sino hay gente que mata y mata y mata y no se cansan de matar. Entonces cae un asesino y bueno, en cierta manera entiende, híjole, pues ya he matado a mucha gente, ¿no? Le dice al juez. El juez le dice, oiga, ¿usted está arrepentido de lo que hizo? Sí, estoy arrepentido de todas las muertes, de todas las personas que he asesinado. Entonces, ¿ya no lo va a hacer? No, ya no lo voy a hacer. Me voy a esforzar, le dice la persona al juez. Me voy a esforzar a ya no matar 10 personas al día. Ahora voy a matar solamente una. Ya no voy a matar 10.
voy a matar solamente una vez a la semana. Una vez al día. ¿Tú crees que el juez le va a soltar? ¿Cree en su arrepentimiento? Pero él dice que ya está arrepentido. No, ya no, estoy muy arrepentido. Ya no voy a matar 10 veces. Solamente voy a matar una vez, una persona al día. Tú dime, ¿está arrepentido o no está arrepentido? No. Pero ¿por qué te puse el ejemplo de alguien asesino? Porque para que la gente entienda, porque la gente minimiza su pecado. La gente dice, hermano, voy de gloria en gloria, antes mentía 10 veces, ahora solamente miento 5. Ahí la llevo, hermano, ahí la llevo. ¿Cómo que ahí la llevas? Tú no estás arrepentido. Hermano, antes me enojaba 50 veces al día, ahora ya nada más me enojo 20 veces. Ahí la llevo, hermano, ahí poco a poco la llevo. Y hay gente que me dice, hermano, antes, y así te puedo dar uno y otro ejemplo. El punto es que la gente sigue haciendo lo malo. Entonces, ¿de qué está arrepentido? ¿De qué se arrepintió? Si sigue haciendo lo malo. El arrepentimiento que Dios pide es genuino, debe ser real y debe ser a un 100%. Y debe ser de todo corazón. Fíjate lo que dice Joel capítulo 2 versículo 12. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. O sea, a veces es bueno el ayuno, no porque el ayuno te limpie el pecado, no, sino porque el ayuno te sirve para que de alguna manera humilles tu corazón, estés más sensible a lo espiritual, y el lloro pues tiene que ver con esa tristeza que la gente siente por haber ofendido a Dios. Todo lo que explicamos la semana pasada. Pero ¿qué dice Joel 2:12? Ahora dice Jehová, convertíos, o sea, arrepiéntete, vuélvete a mí con todo vuestro corazón. Amados, el arrepentimiento que Dios pide es de corazón. O sea, Dios quiere que tú le dejes de ofender a un 100%. Dios quiere que la gente le deje de ofender a un 100%. Que se arrepienta de su pecado a un 100%. A ver, ¿conviene que un asesino que mata a 10 personas diarias se arrepienta a un 100%, sí o no? ¿Conviene o no conviene? ¿Es conveniente, sí o no? Imagínate que ese asesino vive en la colonia donde tú vives. ¿Te convendría que ese asesino se arrepintiera a un 100% de estar asesinando? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Vamos a decir que sí. No, sí nos conviene que ese asesino se arrepienta. ¿Por qué? No vaya a matar a mi hijo, no vaya a matar por ahí ese uno, vaya a ser mi primo, sea mi papá, o sea mi mamá, o voy a ser yo. No, pues que se arrepienta un 100%. Amén, que se arrepienta un 100%. Bueno, y entonces, ¿y el que miente no se debe de arrepentir a un 100%? ¿Y el que roba no se debe de arrepentir a un 100%? Claro que hay que arrepentirse un 100%. También es necesario entonces que el arrepentimiento lo acompañe una entrega y sumisión de la vida a Cristo. Repito, es importante, es necesario que al arrepentimiento le acompañe una entrega y sumisión de la vida a Cristo. Vamos a leerlo rápidamente en Mateo 16, 24 y 25. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, ¿qué dice Jesús? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe de hacer? No solamente debe de arrepentirse de todos sus pecados, apartarse de todos sus pecados, sino que debe de negarse a sí mismo, debe de tomar su cruz, o sea, estar dispuesto a morir por Cristo y seguir al Maestro. O sea, hay que seguir a Jesús, hay que obedecer a Jesús, hay que confiar en Jesús,
Hay que ir hacia adelante. Eso implica también un verdadero arrepentimiento. Amados, entonces, quiero terminar esta enseñanza con este último punto. Ya vimos el falso arrepentimiento de Simón el Mago. Ya vimos una breve aplicación del arrepentimiento que Dios pide, que es un 100%, abandonar el pecado a un 100% interna y externamente. Ya vimos lo que dice Joel, lo que pide Dios: convertíos a mí de todo vuestro corazón. Ya vimos que es necesario que el arrepentimiento vaya acompañado con una sumisión de la vida a Cristo Jesús. Quiero terminar esta enseñanza con un ejemplo bíblico de un verdadero arrepentimiento. ¿Qué te quiero dar a entender? Amados, sí es posible tener un verdadero arrepentimiento. Sí es posible que las personas abandonen su pecado a un 100%. Veamos un ejemplo bíblico de un verdadero arrepentimiento. El rey David. Fíjate lo que dice Isaías 51:17. Isaías 51:17. Yo sé que con el tema de la semana pasada queda muy claro el arrepentimiento que Dios pide, pues vimos las definiciones de la palabra arrepentimiento, que tiene que ver con la palabra griega metanoeo y la otra palabra griega metanoia, y explicamos esas definiciones. Creo que es muy claro, ¿verdad?, el arrepentimiento que Dios pide. Pero ahora lo vamos a ver de una manera práctica. Vamos a ver que ese arrepentimiento que Dios pide sí es posible, que Dios no está pidiendo algo inalcanzable a las personas. El rey David, fíjate lo que dice Salmo 51:17. ¿Qué dice el salmista David en esta porción de la Escritura? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es impresionante y es importante lo que dice el salmista. ¿Qué dice el salmista? Lo que el ser humano, lo mejor que le puede ofrecer el ser humano a Dios es, en sacrificios, es tener un espíritu quebrantado. Entiéndase, un corazón adecuado, un corazón sincero. ¿Por qué? Porque al corazón contrito y humillado, dice el salmista, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amados, ¿qué significa la palabra quebrantado y contrito? Estas palabras significan lo mismo en el hebreo. ¿Qué significan en el hebreo la palabra quebrantado y contrito? Shabar. ¿Qué significa shabar? Derribar, quebrar, desmenuzar y roto. Entonces, ¿qué está diciendo el salmista? El corazón quebrantado y contrito, esto es, el corazón derribado. O sea, ya no puedo más, Dios. Dios, aquí está mi vida. Derribado, o sea, ya prácticamente vencido. Como dice el profeta, ¿verdad? Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Entonces, un corazón realmente que está en esta condición, derribado, que está quebrado, que está desmenuzado, que está roto, dando a entender, Dios, así está mi vida. Aquí estoy, hoy vengo derribado ante ti. Hoy vengo quebrantado, hoy vengo desmenuzado, hoy vengo roto. Reconozco que te necesito. Esto es lo que está dando a entender el salmista. Un corazón que viene así, dice la Biblia, que Dios no lo desprecia. Contrito y quebrantado. Humillado. Vamos a ver lo que significa la palabra humillado. Un corazón humillado es aquel corazón que Dios no desprecia.
¿Qué significa la palabra humillado? La palabra hebrea es daká. Daká, ¿qué significa? Derrumbarse internamente y externamente. Abatir, agachar, contrito y encoger. Ese tiene que ver con una persona humillada. Alguien que estaba así, a lo mejor, y que se encogió. O sea, Dios, doblo rodilla. Te necesito. Agachar. ¿Se acuerdan del publicano que no quería ni siquiera levantar su vista al cielo cuando estaba con el fariseo? Cuando dice Jesús de aquel fariseo que oraba consigo mismo y el publicano que ni siquiera quería levantar su mirada al cielo. O sea, ¿cómo estaba? Agachado, humillado. Estaba quebrantado ese publicano, ¿verdad? Estaba derribado internamente y externamente. Estaba abatido. La palabra humillado entonces tiene que ver con una persona que se agacha, que se encoge, que está abatido, o sea, ya está abatido. Como decía el profeta Jeremías, me venciste, oh Jehová, más fuerte que fuiste que yo y me venciste. O sea, yo no me puedo defender. ¿Quién puede ser un abatido como aquel siervo Job? Cuando Dios empezó a hablar con Job y le empezó a reprender, ¿qué dijo Job? Una vez hablé, dos ya no. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En pocas palabras, no tengo nada que argumentar, Dios. Tú tienes toda la razón. Yo he pecado delante de ti. Ese es el corazón contrito y humillado. Dice la Biblia que ese corazón Dios no lo desprecia. Dios lo va a escuchar. Dios lo va a atender. Dios le va a ayudar. Dios lo va a socorrer. A un corazón contrito y humillado que se acerca de esta manera. Bueno, quiero decirles que el salmista eso fue lo que hizo en su arrepentimiento. Volvamos a leer. ¿Qué dice el salmista? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y lo que vamos a ver a continuación es el quebrantamiento y la humillación de David. Vamos a ver cómo es que él se humilló con Dios, cómo es que él se quebrantó, de la manera que acabamos de leer. Salmo 51, versículo 1. Antes de leer los pasajes siguientes, voy a dar una breve introducción al arrepentimiento de David. ¿Por qué David estaba buscando a Dios de esta manera? Porque David había pecado contra de Dios. El salmista había caminado un buen tiempo con Dios. Lo amaba, lo bendecía, le alababa. Amaba muchísimo a Dios el salmista. Pero él se descuidó. El salmista David se descuidó de tal manera que pecó. Ahora, el pecado que él cometió fue un pecado de inmoralidad. Pero ese pecado de inmoralidad lo llevó a cometer un pecado más, que fue el homicidio. Entonces no fue cualquier cosa lo que hizo el salmista David. David, amados, pecó horriblemente delante de Jehová. Adulteró. El mandamiento de Dios dice, no adulterarás. Y el salmista no le importó ese mandamiento. Él codició a Betsabé, estando David casado. Codició a Betsabé. Entró en el corazón de David el pecado de la codicia. Y después de la codicia, ¿qué pecado entró en el corazón de David? ¿Qué pecado entró? El pecado del adulterio, de algo físico. El pecado del adulterio fue el que entró en el corazón de David. Lo llevó a la práctica. Después de que él adultera, ¿qué ocurre? Sabe de antemano que esa mujer llamada Betsabé tenía un marido. ¿Cómo se llamaba su marido? ¿Cómo?
¿Cómo se llamaba su marido? ¿De Betsabé? ¿No se acuerdan? ¿Urías? ¿Verdad? Urías Eteo. Entonces, ya venía Urías Eteo y resulta ser que Betsabé andaba embarazada. Estaba embarazada. ¿Cómo le vamos a hacer? Y ya ustedes saben todo lo que el salmista empezó a orquestar y no funcionó. Hasta que mejor le dijo a Joab, ahí te va Urías Eteo, ponlo hasta el mero enfrente y para que lo hieran, abandónenlo. Todavía les dijo, ya que está al mero frente, ustedes retírense y dejen que Urías Eteo muera, lo maten. Y así pasó, amados. Urías Eteo, un hombre de guerra, un hombre temeroso de Dios, un hombre que amaba a Dios, un hombre que se puso la camiseta por su nación, fue dejado solo, porque hubo una orden imperial, hubo una orden de un rey que ya había corrompido su corazón, porque la Biblia dice que el que comete adulterio corrompe su corazón está corrompido. El corazón de David estaba corrompido, ya no tenía temor de Dios. Eso es lo que hace el pecado en el corazón de la vida de una persona. ¿Qué ocurrió, amados? Pues fue muerto Urías Eteo. Entonces eso viene al corazón del profeta Natán. Dios le empieza a decir a Natán todo lo que había acontecido, y Natán estaba de alguna manera viendo, ¿cómo le voy a hacer? Dios es el rey, tengo que buscarle la manera. Imagínate nada más, el profeta se miró en esa situación, en esa circunstancia, de tal manera que él decía, ¿cómo lo voy a hacer entender a David? ¿Cómo le voy a decir? ¿Cómo me voy a llegar? Si yo le llego de esta manera, quizás hasta me va a cortar la cabeza. Quizá esto, quizá lo otro. No lo sé lo que pudiera haber pasado por la mente de Natán. Pero este profeta tenía que marcarle el pecado de David. No era a cualquier persona, era al rey de Israel, a alguien poderoso. ¿Y qué crees? Había uno más poderoso que David, a quien Natán tenía que obedecer, y era a Jehová, era al Dios de los cielos. Y Natán entonces empieza a buscar la manera de cómo reconvenir, exhortar, amonestar, mostrarle el pecado de David para que él entendiera lo que había hecho. Y se buscó una historia donde hizo que en esa historia el salmista se indignara. ¿Cómo es posible que esta persona haya hecho eso? Que muera, dio la sentencia. Y ya después le dice Natán, pues ¿qué crees? Que esa persona eres tú. No, pues todo se le vino. Vino una tremenda convicción de pecado a su vida. ¿Qué crees que fue lo que hizo el salmista? Lo que ya leíamos, se humilló. Su corazón fue contrito, su corazón fue humillado. Y entonces, ¿qué ocurre? El salmista buscó a Dios con un corazón arrepentido, y de esta manera. Este Salmo 51 es la continuación de lo que, después de esa reprensión que le da Natán a David. Y aquí vamos a ver cómo es que David buscó el perdón de Dios de esos pecados que él había cometido. Salmo 51, versículo 1 en adelante. Veamos cómo llegó el salmista con Dios. Versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿A quién se acercó el salmista? Al Dios de los cielos. ¿Con qué actitud? Diciéndole a Dios, ten piedad de mí, conforme a tus misericordias, ten piedad de mí, conforme a tus piedades, conforme a la multitud de tus piedades. ¿Qué pidió el salmista? Borra, ¿qué?
mis rebeliones. Borra mi adulterio, Dios. Perdóname porque he adulterado con Betsabé, he pecado contra de ti, Dios. Borra ese tremendo y abominable pecado de inmoralidad. Borra mis rebeliones. Versículo 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. No le echó la culpa a Betsabé. Es que esa Betsabé tuvo la culpa, Dios. ¿Cómo es posible que Betsabé se haya bañado sabiendo que yo a veces salgo allá a pasear y yo estaba cansado y mira, esa tremenda Betsabé se fue a bañar delante de mis ojos casi? No culpó a Betsabé. Él estaba reconociendo su pecado. Límpiame de mi pecado. Reconozco que he pecado delante de ti. Reconozco que soy un adúltero. Reconozco que he adulterado. Reconozco que he asesinado a Urías Eteo. Lávame de mi maldad. Oye, pues ¿quién no quiere ser lavado de tremendas maldades? Pero aquí lo tremendo es esto. El salmista estaba reconociendo delante de Dios: Dios, te he fallado. He fallado, he pecado gravemente delante de ti. Mira lo que me he convertido, en un tremendo inmoral, en un tremendo asesino. Lávame, Dios. Pues ¿quién no iba a querer ser lavado de tremendas maldades? Versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Cómo lamento lo que hice, Dios? Eso es lo que da a entender el salmista: mi pecado está siempre delante de mí. ¿Por qué te hice eso, Dios? ¿Por qué me atreví a quebrantar tus mandamientos, Dios? Si la Biblia dice que tú mandas en el libro de Éxodo: no matarás, y yo maté, Dios. La Biblia dice: no adulterarás, y yo adulteré, Dios. ¿Por qué me atreví a hacer semejantes maldades? Perdóname, Dios. Le he quitado la vida a mi prójimo. Dice: mi pecado está siempre delante de mí, porque yo reconozco mis rebeliones. Amados, el salmista no estaba culpando al diablo. Es que el diablo, Dios, el diablo me tentó, es que el mundo, es que no. Él no estaba culpando a nadie. Él se estaba haciendo responsable de sus pecados. Él no estaba diciendo: es que mi esposa no me atiende, Dios, y por eso yo soy un adulto y por eso busqué a otra mujer. No estaba él así peleando de esa manera con Dios. No hay ningún justificante para el pecado, amados. Cuando alguien peca, 100% es responsable la persona que comete el pecado. No podemos nosotros culpar a nadie. Hay gente que le echa la culpa de sus pecados al diablo, le echa la culpa de su pecado a los amigos. Es que mis amigos, es que le echan la culpa a sus papás. Es que mis papás me provocan a que yo me enoje. Es que mi esposa me provoque a que yo me enoje. Es que mi esposo me provoca. O sea, se justifica su pecado. Uno peca porque quiere, amados. Uno hace lo malo porque quiere. Y Dios no quiere ese tipo de actitudes. El arrepentimiento que Dios pide es el que estamos viendo. El arrepentimiento verdadero es el arrepentimiento que tuvo el salmista David. Él reconocía sus pecados 100%. Porque yo reconozco mis rebeliones. A veces dice el ratero: es que, hermano, me han dicho algunos, y me han dicho hermanos porque la mayoría que a veces justifica su pecado son los evangélicos. Así como en la época de nuestro Señor Jesucristo, los fariseos, los líderes religiosos, los que conocían la Torá, los que conocían la palabra de Dios, se justificaban ante Jesús. Pues yo no estoy tan malo, no robo, no miento, mira, no soy como ese publicano que está allí. Ahí tú puedes ver esa oración. Cuando ellos realmente hacían lo malo. Entonces hay personas que justifican su pecado, ¿verdad? En el ámbito evangélico y religioso, aguas. Y nosotros que buscamos de Dios también, aguas.
No vaya a ser, amados, que estés justificando tu proceder o tu pecado, pues, y no sabiendo que pues tú eres 100% responsable de tus actos. Entonces, el salmista reconoció sus rebeliones, reconoció sus pecados. ¿Y qué dice el versículo 4? Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando alguien peca, ¿qué ha hecho delante de Dios? Lo malo. ¿Tú pecas? Tú estás haciendo lo malo delante de Dios. Estás haciendo lo malo delante de Dios. Estás ofendiendo a Dios. Estás yendo en contra de la palabra de Dios. Estás ofendiendo a un Dios santo. Te estás metiendo con Dios. Eso es lo que dice el salmista. Contra ti solo he pecado. Cuando alguien peca, ofende a Dios, lastima a Dios. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. O sea, Dios sabe todo lo que tú estás haciendo. Todas las obras, buenas o malas, Dios conoce las obras buenas y malas de los seres humanos, de todos nosotros. Entiéndase, Dios conoce cómo te comportas en tu casa y fuera de casa, en el trabajo y fuera del trabajo, en tu escuela y fuera de la escuela. Es más, Dios conoce cómo está ahorita tu corazón. Él conoce tus pensamientos. Él sabe lo que tú vas a hacer el día de hoy y en esta semana. Tus planes malévolos o tus buenos planes. Dios los conoce. Dios conoce lo que hay en tu corazón, en nuestro corazón. No lo podemos engañar. Dice por ahí un siervo: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé? No podemos escondernos. Dios conoce 100% tu corazón. Pero ¿qué crees? Tú también sabes cómo vives. Tú sabes cómo te comportas. Tú sabes lo que tú piensas, lo que vas a hacer, lo que hay en tu corazón. Lo que has hecho ocultas, tú lo sabes también. Y no te puedes engañar a ti mismo o a ti misma. Entonces el salmista decía: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. O sea, en pocas palabras, Dios, lo que tú vayas a hacer conmigo, tú eres un Dios justo. No soy digno de tu perdón. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Pero qué pidió? Pidió clemencia en cierta manera el hijo pródigo. ¿Qué le dijo? Mira, aunque ya no soy digno de ser llamado tu hijo, de estar delante de ti, hazme como a uno de tus jornaleros. O sea, pero dame una oportunidad, aunque sea uno de tus jornaleros, aunque sea ahí en lo último, pero dame una oportunidad. Un corazón realmente arrepentido. Veamos el versículo 9, Salmo 51:9. ¿Qué decía el salmista? Estamos viendo el arrepentimiento verdadero de David. Versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. ¿Qué estaba pidiendo el salmista a Dios? Reconociendo algo. Dios, no tomes en cuenta todo lo que he hecho. Estoy muy arrepentido de todos mis pecados. Borra todas mis maldades. ¿Qué estaba pidiendo? Ten misericordia de mí, Dios. Borra todas mis maldades. Limpia todos mis pecados. ¿Por qué hizo eso el salmista? Porque él conocía a Dios. Dios no hace obras incompletas. Dios no perdona a medias. Cuando Dios perdona, perdona a un 100%. Cuando Dios limpia la maldad de una persona, no media la limpia, sino la limpia completamente. Por eso el salmista decía: borra todas mis rebeliones, borra todos mis pecados, borra todas mis maldades.
No los veas, Dios, están bien sucias mis maldades, mis hechos. No, Dios, por favor. Ve nada más el corazón que tenía David. Estaba triste, estaba dolido, quebrantado, desmenuzado, como las definiciones que mirábamos. Dios, por favor, no lo veas. Son vergonzosas esas maldades, por favor. ¿Tú te sientes avergonzado por tus maldades? Si tú has pecado, ¿te sientes avergonzada, avergonzado? ¿Estás así con Dios? El arrepentimiento que Dios pide es que tengas tu vergüenza de lo que tú has hecho con Dios, si tú lo has ofendido. Pero hay gente que no tiene ni vergüenza, no se avergüenza delante de Dios. El salmista, ¿cómo no le iba a decir eso a Dios? Dios, esconde tu rostro, porque mira nada más que vas a ver, tremenda inmoralidad, Dios. Tremendo homicidio, Dios, no lo veas, por favor, me avergüenzo de lo que hice. ¿Tú no te avergüenzas de lo que has hecho? ¿De los pecados que has cometido? Si tú no estás avergonzado, tu corazón no está arrepentido. Tienes que sentir vergüenza. Eso es lo que Dios manda en la palabra, no yo. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Pero ¿qué más pidió el salmista? Versículo 10, Salmo 51:10. Recuerda que él está reconociendo su pecado, está confesando su pecado con Dios, se está arrepintiendo ante Dios de lo que hizo. Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, el salmista decía: Dios, borra mis rebeliones, mira, dame una oportunidad. Y Dios, aún te suplico, Dios, que crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Puede haber un corazón limpio, sí o no? Sí. ¿Quién puede limpiar ese corazón lleno de maldad? Dios. Dios. ¿Cómo está tu corazón, amada persona? ¿Está limpio o está lleno de maldad? Si está lleno de maldad, ¿vas a seguir igual? ¿Vas a seguir en tu mala manera de vivir? ¿Vas a seguir en tus pecados? ¿Seguirás en tu hipocresía? ¿Seguirás en todas tus maldades? No te justifiques, pero ¿quién es justo? Aquí en la tierra no hay justos y todo. No, espérame. Olvídate de la tierra, olvídate de quienes sí hacen o no hacen. Tú, Dios te está hablando a ti. Decía el salmista: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando dice renueva un espíritu recto dentro de mí, es porque el salmista ya había tenido un corazón limpio y tenía un espíritu recto delante de Dios. Él se conducía en obediencia. Amados, el salmista tenía un corazón recto antes de haber pecado. Él amaba a Dios. Dice la Biblia que Dios se buscó a un personaje cuando desechó a Saúl que tenía un corazón como el de Dios. ¿A quién se estaba refiriendo, dice Dios? Al salmista David. O sea, David tenía un corazón puro, limpio, recto, lleno de fe, de confianza, porque así vivía David, en temor de Dios, guardando los mandamientos. Él no amaba el pecado, él no practicaba el pecado, pero se descuidó y pecó. Después de ese arrepentimiento, David ya no volvió a adulterar, ya no volvió a asesinar, o sea, él ya no volvió a hacer los mismos pecados, porque se arrepintió 100% de todo corazón. Abandonó sus pecados, renunció a su mala manera de vivir a un 100%. Se volvió a Dios. Volverse a Dios es, él antes caminaba con Dios, iba así, pero cuando él adulteró, cuando él asesinó, lo que hizo fue esto, mira, dejó de seguir a Dios y se fue así, mira, por el camino ancho que lleva a la perdición, al pecado. Volverse a Dios es hacer esto, mira, dar un giro y entonces encauzarte al camino recto, a la obediencia. A la obediencia. Eso es volverse a Dios. Pregunto yo, ¿tú ya te has vuelto a Dios como debe de ser? ¿O estás así? Un pie en el mundo, un pie en el pecado,
y otro pie en la iglesia. Y otro pie en la oración, en la Biblia, y otro pie en el pecado. Así no se puede, amados. Eso no es volverse a Dios. Volverse a Dios es un cambio, un giro 100%, 360 grados. Y dice así. Eso es lo que significa arrepentimiento. Abandonar el camino ancho, abandonar tus pecados, dejar de ofender a Dios y hacer lo bueno. Guardar los mandamientos de Dios, confiar. Eso es volverse a Dios. Eso fue lo que hizo el salmista. Le decía a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, el salmista se volvió a Dios una vez más. Dejó ese camino de perdición, de maldad, y se volvió a Dios para que fuera renovado. Y dice el 11, nuestro último pasaje: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué le dijo a Dios? Dios, no me eches, dame una oportunidad. Dios, dame una oportunidad. Reconozco mi pecado. Perdóname. No me eches delante de ti. Crea en mí, oh Dios, un espíritu nuevo recto dentro de mí. Límpiame más de mi maldad. No quites de mí tu presencia. Ayúdame. Ten piedad de mí. ¿Qué hizo Dios? Lo perdonó. ¿Por qué lo perdonó? Porque Él se humilló. Porque un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Y no fue despreciado. Entonces, amados, el verdadero arrepentimiento no tiene que ver con un ritual o una ceremonia. Entiéndase, no necesitas azotarte, flagelarte, caminar, hacer mandas, correr, patear. No. Lo único que necesitas es volverte a Dios, abandonar tu pecado. Ese es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento no tiene que ver solamente con echar lágrimas o arrodillarse, porque hay gente que como llora, ay Dios, mira, he pecado Dios, y llora, ¿por qué hice esto Dios? Y llora, y ya cuando termina de llorar, y ya cuando termina de orar y de confesar sus pecados supuestamente a Dios, se levanta y vuelve a hacer lo mismo, vuelve a hacer pecado, vuelve a hacer lo malo. Eso no es un verdadero arrepentimiento. Dios lo que quiere, no porque no sean buenas las lágrimas, si tú lloras, que sea con sinceridad, pero las lágrimas no garantizan un verdadero arrepentimiento. ¿Qué sí garantiza el verdadero arrepentimiento? Tu cambio a un 100%, abandonar tu pecado a un 100%. Ese es arrepentimiento, abandonar el pecado a un 100%. Ay, que poco a poco, no es poco a poco. Entonces, imagínate tú, a ver, ¿te gustaría si tu esposo adulterara y te dijera a ti, esposa mía, reconozco que pequé contra de ti, reconozco que he adulterado, y esposa mía, perdóname y te prometo que poco a poco voy a dejar el adulterio? ¿Te gustaría eso? ¿A ti, esposo, te gustaría eso? Que tu esposa te confesara, esposo, mira, reconozco que adulteré contra de ti y te prometo que poco a poco voy a ir dejando mi adulterio. ¿Te gustaría que así poco a poco tu esposa te dejara su pecado? ¿Verdad que a nadie nos va a gustar eso? Porque a Dios sí. Porque a Dios sí le va a gustar. Qué curioso es la gente, ¿no crees? Hay que abandonar el pecado un 100%. ¿Verdad que te gustaría que tu esposa o tu esposo dejara un 100% su adulterio? ¿Sí o no? Bueno, a Dios también le gusta que su creación, hombre o mujer, deje a un 100% el pecado. Eso es lo que pide Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento. Entonces, no tiene que ver, el verdadero arrepentimiento no tiene que ver solamente con echar lágrimas o arrodillarte. Recordemos que Esaú tuvo un arrepentimiento con lágrimas y no fue suficiente. No fue suficiente.
amados. Entonces el verdadero arrepentimiento no tiene que ver con decir las palabras correctas o con métodos. No tiene que ver nada con eso. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ver con un abandono del pecado, confesar tu pecado, todo como hemos visto con David. Eso es el arrepentimiento que Dios pide. Ese es el arrepentimiento bíblico y verdadero. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Repito, es cuando uno viene a Dios confesando y reconociendo sus pecados. Cuando uno viene a Dios para pedir perdón de todos sus pecados, como lo hizo el rey David. Abandonar el pecado. Salmo 51:10. ¿Qué decía David? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Quién podrá decir estas palabras el día de hoy? ¿Quién podrá decirle a Dios como lo hizo el salmista? Confesar sus pecados, arrepentirse de verdad. Cerremos nuestros ojos, por favor, y busquemos a Dios en estos momentos. El salmista reconoció sus pecados de todo corazón. Humilló su corazón, quebrantó su corazón y le pidió perdón a Dios de todos sus pecados. La Biblia dice que para ser parte del reino de Dios es necesario arrepentirse. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, dijo Jesús. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Dios. Hoy reconoce tu condición espiritual delante de Dios. Hoy reconoce tus pecados. Dios te está hablando, amada persona. Habla con Dios. El salmista fue con Dios y oró de la manera que hemos visto en el Salmo 51. Jesús vino del cielo para mostrarnos la luz, alumbrando este mundo lleno de oscuridad. Jesús dejó el cielo para venir a alumbrar a este mundo lleno de oscuridad. Entiéndase, para venir a alumbrar tu corazón que está lleno de oscuridad. Jesús vino del cielo para mostrarnos la luz, alumbrando este mundo lleno de oscuridad. Dios manda que te arrepientas. Trajo un mensaje que confronta la maldad. Debes de arrepentirte y ya no peques más. No peques más. No peques más. Ya no peques más, es lo que dice Dios y manda Dios.
oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Confiesa tu pecado y pídele perdón. Si tú has ofendido a Dios, hoy reconoce tu maldad. Arrepiéntete, abandona tu mala manera de vivir y vuélvete a Dios con todo tu corazón. Jesús vino del cielo para mostrarnos la luz, alumbrando este mundo lleno de oscuridad. Trajo un mensaje que confronta la maldad. Debes de arrepentirte y ya no peques más. No peques más. No peques más. No peques más. El salmista le decía a Dios que perdonara sus maldades, que borrara sus pecados, que limpiara su corazón. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Confiesa tu pecado y pídele perdón. Si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Confiesa tu pecado y pídele perdón a Dios. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Confiesa tu pecado y pídele perdón. Ese es el mensaje que tú has traído, Señor, el día de hoy. Un mensaje de arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento. Habla con Dios, reconoce tu pecado delante de Él. Confiesa tu pecado uno por uno. Con el deseo de todo corazón de abandonar esa mala manera de vivir. ¿Quién le dirá a Jesús? Cambia mi corazón. Hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón. Quiero estar en ti. Cambia mi corazón. Hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón. Quiero estar en ti.
cambia mi vida, te lo pido. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. Cambia mi corazón, necesito de ti, acércate hoy a mí, tócame, Señor. Tengo sed de ti, dame de tu amor, cambia mi corazón, lléname de ti. Te lo pido. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido, te lo pido, te lo pido, te lo pido. Que dice el salmista: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Al corazón contrito y humillado, a un corazón quebrantado, no despreciará a Dios. No despreciará a Dios. Le damos gracias, Dios.